Caballeros, damas, bueno, comenzamos una nueva cápsula, la tercera cápsula de la Cátedra de Identificación y Detección de Talentos, en donde voy a hablarles sobre los criterios de evaluación en la identificación y detección de deportistas, y además sobre los volúmenes que son necesarios para alcanzar, ¿cierto?, la expertise, la maestría en una disciplina. Quizá hay conceptos que se van a repetir, que ustedes ya conocen de otras cátedras, pero es bueno darle otra mirada, otra perspectiva y darle otra relectura quizá a conceptos que ya conocen, a los cuales ya han tenido relación. Al momento de comenzar el proceso de identificación y detección de talentos, tenemos que tener claro o tenemos que dar respuesta a diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué estamos buscando? ¿Qué deportista queremos? ¿Cuáles son las necesidades del deportista para desarrollarse en el deporte? Y obviamente, ¿qué requerimientos le va a presentar al deportista la disciplina? Son cosas que tenemos que tener claras, ¿cierto?, a la hora de saber para dónde vamos, qué buscamos, ¿cierto?, y qué queremos del deportista. Por ejemplo, va a ser diferente lo que yo requiera en el voleibol a lo que yo requiera en, en el básquetbol, ¿cierto? A pesar que ambos tienen que tener una importante potencia en el tren inferior, tienen, ¿cierto? El deporte les presenta requerimientos diferentes a los deportistas. Pasa lo mismo en un velocista, ¿cierto? A un corredor de relevos, a un maratonista. Son, ¿cierto?, necesidades diferentes en el deporte que se les va a ir presentando a los deportistas y que tenemos que tener claro para poder seleccionar, ¿cierto?, identificar dentro de un grupo de personas cuáles van a ser los exitosos. Si yo tengo claro cuáles son los requerimientos para sobresalir en ese deporte, yo voy a poder seleccionar de buena manera. Pero, ¿cómo determinamos eso? ¿Cómo determinamos después cuantificar o cualificar las características que yo estoy buscando? ¿Cómo identificar al deportista? Fácil, evaluando, utilizando test. Ya, de la manera que yo utilice test, yo voy a poder, ¿cierto?, identificar al deportista que yo quiero, buscar las características van a, ¿cierto?, permitir al deportista que sobresalga en una disciplina. Y aquí ya entrando ya en materia, ¿qué es un test? El test, ¿cierto?, va a ser un instrumento, un procedimiento, básicamente, que nos va a dar una información, nada más simple. Por ejemplo, el de estatura. Un test de estatura. Simple. Cuando nos vamos ya al ámbito más académico, vamos a encontrar definiciones como que es una prueba psicotécnica que implica una tarea de desarrollar idéntica para todos los sujetos. O sea, que se va a desarrollar la misma prueba, ¿cierto?, a todos los sujetos. En condiciones de aplicación estandarizadas, o sea, que van a ser estándares para todas, todos van a tener las mismas condiciones para aplicarse, y una técnica precisa para la apreciación del éxito o del fracaso. O sea, la técnica tiene que ser precisa. Y más adelante vamos a indagar en ese concepto, que es fundamental, que es fundamental. Cuando hablamos de un test deportivo, básicamente en estas pruebas se van a buscar determinar de manera cuantitativa, ojo con este concepto, cuantitativa, o sea, me va a dar a mí un número, va a ser obviamente bien objetivo, es importante que sea bien objetiva, para determinar el grado de eficiencia física o de habilidad de un deportista en una acción, en una tarea, ¿cierto?, en la cual va a estar involucrado el deportista. Obviamente, ese test a mí me va a dar una solución a una problemática ya presente en, eh, en, la, en el desarrollo formativo del deportista. Yo tengo que tener un fin para ese test. Una medición, básicamente, va a ser recolectar toda la información obtenida en el test, llevándolo a datos numéricos exactos, ¿cierto?, que me van a permitir poder cuantificar cuál fue, cierto, el desempeño del deportista. La medición también va a ser el registrar los datos, pero sin
llevar a cabo un juicio alguno sobre el concepto, sobre el desarrollo o desempeño del deportista, porque para eso está la evaluación. Que la evaluación, ¿cierto? Ya no es el proceso cuantitativo, va a ser el proceso cualitativo, donde yo voy a evaluar, valga la redundancia, ¿cierto? Como dice el nombre de la diapositiva, voy a evaluar al deportista, cómo le realizaron, en qué parámetros se ubican, y yo, ¿cierto?, lo voy a poder ubicar dentro de algún espacio, voy a poder clasificar a los testeados, reflejar también el proceso de cómo se ha ido desarrollando este deportista, si alcancé o no alcancé los objetivos con este deportista, alcancé los objetivos que yo estaba buscando. Es fundamental tener claro eso. Dentro de estas evaluaciones vamos a tener criterios de calidad para conocer el grado de eficiencia de una prueba. Vamos a tener, por ejemplo, el coeficiente de objetividad, el coeficiente de fiabilidad y el coeficiente de validez. Y ahora vamos a profundizar en cada uno de ellos. Por ejemplo, en relación al coeficiente de objetividad, a lo más académico dice que es en la cualidad que lleva a emitir un juicio sin dejar que intervengan preferencias personales. O sea, básicamente, la objetividad que sea lo que es, sin arbitrariedad, que sea lo más imparcial posible. Cuanto más objetiva va a ser más objetiva va a ser una prueba, va a ser mientras tenga mayor independencia sobre elementos externos, o sea que nada interfiera, ¿cierto?, en la ejecución misma de esta prueba. No tiene que no tiene que tener por ejemplo, en la explicación, en la demostración, no tiene que haber ninguna ambigüedad o interpretación diferente, o sea, no puede haber algún espacio para que esta acción yo la pueda hacer así, o quizás la pueda realizar de esta otra manera. No, tiene que ser como es, ¿ya? Y tiene que estar clara. También, para que sea objetiva, tiene que ser lo más medido, o sea, mientras más haya relación con un número, mayor va a ser su objetividad, mayor va a ser su objetividad. Fertz y Cornex aconsejan que a la hora de evaluar se tenga en consideración lo siguiente. Por ejemplo, que el examinador debe atenerse claramente a lo que se va a tomar, a la prueba consignada. O sea, tener claro que esto es y esto es, o sea, no se puede dar alguna interpretación por parte del evaluador. Al momento de explicar, al momento de presentar la prueba, se tiene que leer de manera lenta y clara la prueba. ¿Cómo es? Se demostrará también, una vez el desarrollo del movimiento, se puede también de la manera que se va demostrando, se puede ir explicando nuevamente para que no haya ningún error en la ejecución. La motivación también tiene que ser homogénea por parte de los examinadores. Yo no puedo estar con Pedrito, por ejemplo, dale Pedrito, y vamos, y después con Carlos, silencio o muy bien, no, no, lo más imparcial en ese aspecto. O sea, no puedo estar, ¿cierto?, interviniendo el examinador de manera que pueda generar algún tipo de motivación extra en alguno de los participantes de esta prueba. La fiabilidad, básicamente, es la probabilidad que un dispositivo, una pieza con el elemento que yo estoy evaluando pueda fallar, ¿ya? Obviamente esto va a tener una correlación con la calidad del test, con la prueba, para que me tenga, ¿cierto?, y me dé resultados fiables. Hay tres conceptos acá importantes para que la prueba sea fiable: la calidad del material utilizado, las técnicas y la metodología empleada, y el tiempo de fiabilidad de la prueba. En relación a la calidad, obviamente va a ser un factor limitante, porque a la medida de que los materiales con los que yo estoy realizando la prueba puedan fallar, a mí me va a ser menos fiable esta prueba.
Entonces, es importante también, por ejemplo, en cronómetro, hay índice, se puede conocer el índice de fallo, que es un valor numérico. Por ejemplo, si utilizamos para una prueba de velocidad un pulsador, ¿cierto? Hay una posibilidad o hay un margen en donde también se va a tomar un tiempo en el que se active o se pare el cronómetro en relación a la calidad de los componentes. Y ahí de manera, es claro que un cronómetro Sony no va a ser uno igual a uno Sonja que uno compre en el Persa. No va a ser, ¿cierto? Igual uno Puma a uno Pumba que uno que también compre en el Persa. La calidad va a ser diferente y la calidad de los plásticos van a ser diferentes. Entonces eso también uno tiene que tener en consideración a la hora de tomar algún tipo de prueba, ¿cierto? De test. Siempre tener eso en consideración, que es importante para que la prueba sea lo más fiable posible. Las técnicas y la metodología a emplear. Tiene que realizarse la prueba tal como se dice, durante, antes y después. O sea, cuál es la posición inicial, cuál es la posición, ¿cierto? Final. Así de simple, no tiene otra lectura. Se tiene que realizar, ¿cierto? Como se dice. Otro tema importante es que llevar a cabo una prueba más de una vez le va a llevar al deportista a una especie de entrenamiento, lo cual le va a dar una ventaja en relación al test. Entonces, lo ideal es que hay test que dice, o sea, que se especifica bien claro, se pueden realizar tales cantidad de pruebas, ¿cierto? Para que el deportista la realice de buena manera. Pero realizarla más de una vez, obviamente va a permitirle al deportista generar una especie de entrenamiento. El tiempo y fidelidad de la prueba. Hay que tener claro que hay que tener tiempos de reposo. Yo, por ejemplo, no puedo tomar una prueba de fuerza o repetir una prueba de fuerza en el mismo tiempo que yo puedo repetir una prueba de flexibilidad. La, el retest, ¿cierto? Tiene que tener un mayor tiempo para una prueba de fuerza como para una prueba de flexibilidad. Eso también hay que tenerlo claro, ¿ya? La validez. Básicamente la validez va a indicar el grado en el que mida lo que tenga que medir el test. Así de simple. ¿Ya? Entonces, tiene que ser un test que esté validado. Siempre se habla de que sean test que uno realice que estén validados. Hay muchos test que no tienen la validación correspondiente y por ahí te pueden inducir a un índice de error, que hay que evitarlo. Hay que siempre regirse bajo test que estén ya estandarizados y estén validados correctamente. ¿Cómo se va a poder calcular la validez? Se puede hablar de la validez empírica interna cuando se relaciona con valores de otras pruebas ya conocidas como válidas. ¿Ya? O sea, pruebas que evalúan lo mismo y tener valores similares. Eso a mí me va a dar una validez inmediatamente. Validez empírica externa, cuando yo ya lo evalúo con algún resultado de alguna competición, con algún tipo de valoración que se le dé. ¿Ya? Eso ya es la valoración empírica externa. Otros criterios que se pueden encontrar, por ejemplo, deben ser económicas, deben ser normalizadas, comparables y útiles. ¿Cuándo va a ser una prueba económica? Cuando se puede ejecutar, por ejemplo, en un tiempo breve. ¿Qué voy a estar yo eh, ganando? Tiempo. Voy a estar economizando tiempo. Que, ojo, cuando uno trabaja, el tiempo es oro, es necesario. A mí me pasa, por ejemplo, nosotros en Audax, cuando están los periodos de prueba, está la pelea entre el PF y el entrenador, porque ¿cuánto tiempo lo va a tener? Porque a nosotros utilizamos la cancha 1 hora y media, y después viene otra categoría. Entonces, cuando los tiempos son acotados, el tiempo es importante en los procesos formativos. Y por ahí tengo que preparar el partido al fin de semana y necesito ese tiempo. ¿Ya? Se realiza con poco material o aparatos sencillos, como los que mostré acá. Una wincha de medir, una tiza,
un scotch, por ejemplo, los test de salto, en un test Sargent, con eso puedo realizar perfectamente un test de Sargent, y no necesito la plataforma. Su descripción y su demostración tienen que ser fáciles, o sea, tienen que entenderse de manera rápida por parte del deportista. Eso también me va a permitir economizar tiempo también. Que se puede aplicar a grupos de sujetos, importante también, a un grupo importante de sujetos. Recuerden que los muestreos, cuando yo estoy seleccionando deportistas o identificando talento, yo necesito realizarlo a un grupo grande, sobre todo cuando estoy en etapas iniciales de selección o en deportes colectivos. Que sea fácilmente analizable y evaluable, que no tenga mayor complicación. En relación a cuánto sea normalizada, si por ejemplo se puede utilizar cada uno de sus valores y no me dé valores que al final no me van a servir. Ahí estoy perdiendo tiempo, estoy utilizando un test que quizás no es el indicado. Que los resultados sean especificados según un grupo objetivo bien claro en relación a edad, sexo, nivel de rendimiento, que esté claro a cuál grupo va este test va dirigido, cuáles son los estándares de evaluación, que esté muy claro, eso me va a normalizar la prueba. Su evaluación se realizará, ¿cierto?, en base a análisis estadístico, una masa de datos como promedio, desviación estándar o tabla de puntuaciones existente. O sea, ya hay una tabla que esté validada, ¿cierto? Y que, no, estos son, ¿cierto?, los parámetros en relación a los resultados que me dio mi deportista. Ya, obviamente, eso se obtiene en base a estudio y eso ya más de laboratorio. Otro criterio, por ejemplo, el de comparabilidad, que se pueda comparar con otras pruebas análogas. De utilidad, que sea útil en relación a la disciplina que yo lo quiero utilizar. ¿Cierto? O sea, que me sea de utilidad a mí dentro del proceso formativo. Si por ahí no me da una utilidad, lo mejor es desistir de ese test. Que sea pertinente a la disciplina en la que yo estoy actuando. La evaluación de una capacidad aeróbica, por ejemplo, en el ejemplo ahí que aparece, va a ser pertinente en los deportes en donde el proceso aeróbico va a ser importante, pero por ahí, en una prueba de 100 metros, tener la necesidad de evaluar la capacidad aeróbica no va a ser pertinente, ¿cierto? Así como están, como hablamos de los coeficientes de objetividad, los coeficientes de validez, también están los principios de la evaluación, que tienen que tener claro el momento de tomarlos. Por ejemplo, tienen que ser una actividad sistemática, o sea, tiene que llevarse de manera sistemática en el tiempo. No puedo yo realizarlo solamente una vez y me olvidé de los tests. No, tengo que ser de manera sistemática tomar los tests. Estar integrados también dentro del proceso. Tener una parte, ser una parte importante dentro del proceso. Yo tengo que evaluar a mis deportistas constantemente para ir evaluando, ¿cierto?, constantemente su proceso. Tener en cuenta también las diferencias individuales. Es fundamental que no todos los deportistas van a progresar de manera homogénea, unos van a avanzar más rápido, otros van a tener una velocidad más lenta, todos a su tiempo, pero juntos, como decía un profe, me acuerdo. Vamos todos a su velocidad, a su momento, pero juntos. Profesor mío que tuve en la universidad, hoy en día que trabajó en la selección chilena. Desarrollarse a partir de distintos instrumentos. No me sirve a mí evaluar, ¿cierto?, en base a una sola valoración, sino que tengo que ver un muestreo mayor, ¿cierto? Tengo que tomar varias evaluaciones. Cuando yo evalúo, le puedo dar diferentes usos a estas evaluaciones. Puedes tener diferentes objetivos, como por ejemplo, como educación en sí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el fútbol se da mucho. Los chicos en la 11-12 ya comienzan a realizar algunos tests. En la 13-14 ya empiezan a realizar otros. Y por ahí van, ¿cierto? Mientras van pasando de categoría, siguen realizando los mismos tests. Y eso les permite también tener una educación. Entonces, cuando llegan a un primer equipo y cuando ya el primer equipo les quiere tomar algún tipo de evaluación, ellos ya las conocen.
Y eso es una ventaja tremenda para el entrenador. Le hace economizar tiempo y los resultados también van a ser mucho mejores porque el chico ya está adecuado a la prueba. ¿Ya? Rendimiento del individuo, para ir viendo en qué grado está cierto de los objetivos, si ha avanzado, si ha retrocedido, si se ha estancado, para quizás replantear los objetivos en relación al rendimiento del individuo. Hay que entender, como dije anteriormente, que todos tienen tiempos diferentes y que todos van avanzando de manera heterogénea, no homogénea, ¿no? Es imposible que todos los deportistas tengan la misma, ¿cierto? Respuesta a una a una, a una uy, se me fue la palabra, a un estímulo, todo para tener diferentes respuestas a un estímulo. Pronóstico, para pronosticar cuál va a ser cierto, cuál puede ser el máximo rendimiento que puede obtener un deportista. Esto a mí me va a servir de manera inimaginable en el proceso de identificación y detección de talento, porque de la manera que yo pueda pronosticar hasta cuál va a ser cierto el tope de rendimiento que tenga un deportista, me va a poder decir si yo me quedo con él o busco otro. Clasificarlo, podemos generar grupos para entrenamientos. Se utiliza mucho cuando se trabaja, cuando se trabaja con, por ejemplo, en el fútbol con intermitencia, con trabajos de intermitencia, se generan grupos y van trabajando, ¿cierto?, ahí en relación a su VO2 max. Diagnóstico, para conocer en qué condiciones llega un grupo de deportistas, saber en qué condiciones yo tengo un grupo que voy a tomar recientemente y que los tengo que comenzar a entrenar. De manera de motivación, ustedes vieran como los chicos de las categorías más pequeñas, sobre todo 13, 14, y también los grandes, ¿por qué no? Los test se motivan, y yo quiero tal, y yo ahora quiero ser mejor, y de repente por ahí se tienden a desmotivar también cuando ven que los resultados que ellos esperaban no eran los que se obtienen, y por ahí también tienen que hacer una autocrítica. ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿Me estaré cuidando lo que me tengo que cuidar? ¿Estaré llevando el proceso de la forma en la que tengo que llevar el proceso? ¿O no estoy haciendo bien las cosas? Y obviamente de manera de investigación siempre es importante generar datos para nuestra área, en la cual, ¿cierto?, nos va a llevar a crecer como área física. Siempre la investigación va a ser útil. Es importante que los datos obtenidos sirvan para mejorar el plan de entrenamiento. Si no pasa eso, entonces no hay, no cumple el fin que tienen en sí las evaluaciones. Es perder tiempo. Y en la formación el tiempo es importante. Tengo que desarrollar a mis deportistas, ¿cierto? Tengo que siempre trabajar en función de su crecimiento. Y si por ahí yo las evaluaciones que realizo no tienen un objetivo, no tienen un fin o no tienen un uso claro, lo mejor es desistir de esa evaluación y buscar otra. Acá tenemos, por ejemplo, una prueba de Balakov, en la cual aquí se especifica en este libro. Este libro se lo voy a adjuntar también lo voy a buscar, lo tengo este libro, que es un libro donde aparecen varias mediciones, test, varias evaluaciones, para que puedan realizar y lo puedan tener cuando a ustedes les toque, ¿cierto?, desenvolverse en el ámbito laboral. Se los voy a enviar, se los voy a dejar en el aula virtual, este libro, para que lo puedan revisar también. Acá, por ejemplo, el test, ¿cierto? El test que salía anteriormente en la hoja del libro, ahora está acá demostrado en un video. Y él va a realizar el avala. Su protocolo muy sencillo, para frente, flecto rodilla, preparo, ya, arriba, con todo. Bien, tenemos entonces 54 centímetros de avala. 54 centímetros, ¿cierto? Despegó del piso el deportista, una prueba simple, rápida y no conlleva una mayor cantidad de materiales. Por ejemplo, cuando trabajamos o cuando queremos evaluar la fuerza máxima, ¿cierto? El press de banca horizontal, pruebas de 20 metros de velocidad, 15, 30 metros, hay diferentes test de velocidad. ¿Ya? Después les voy a enviar estos PPT, también van a estar arriba en la plataforma para que los puedan revisar con tranquilidad y puedan revisar la información.
En relación al volumen de entrenamiento necesario, hay que entender que tengo que tener claro diferentes temas. Por ejemplo, ¿cuándo debo entrenar o cuánto tengo que entrenar para lograr la expertise? ¿Cuánto debo descansar también? No es menor. En un atleta, ¿cuánto debo correr? ¿Es necesario entrenar todos los días? En un nadador, ¿cuánto debo nadar? ¿Cuántos metros, kilómetros o cuánto tiempo tengo que entrenar? ¿Solo se puede entrenar de manera presencial o puedo entrenar también de manera no presencial con mi entrenador, con mi coach? Preguntas que tengo que responderme y aquí vamos a ir en ese trabajo. Cuando hablamos de volumen, ¿cierto? Vamos a hablar siempre de una medida cuantitativa que habla sobre las cargas de entrenamientos en un tiempo determinado, ¿cierto? En un espacio determinado de tiempo, cuál va a ser la medida cuantitativa, ¿cierto? De carga de entrenamiento. Puede ser que hablemos en relación a un tiempo más extendido o en una sesión ¿ya? Se puede medir en peso, en metros, kilogramos, alturas o cantidad de repeticiones, ¿ya? Este parámetro va a fluctuar en tres variables. En relación a la etapa de entrenamiento, los deportistas cuando más tiempo llevan entrenando, o sea, los que ya tienen un mayor nivel de expertise, tienden a realizar un mayor volumen de entrenamiento, ya que los debutantes o jóvenes. Ojo, va a depender de la disciplina, va a depender de también, por ejemplo, del segundo parámetro, del momento de la temporada. El mayor volumen generalmente se va, cierto, presentar en el periodo preparatorio. Y las características del deporte también van a influenciar en el volumen de entrenamiento. Por ahí, un velocista va a correr, va a tener un volumen mucho menor a un maratonista, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Y ojo, cuando hablamos, por ejemplo, de que un deportista más avesado o que tiene mayor tiempo en la disciplina, que tiene mayor volumen de entrenamiento, ojo, no solamente presencial, ahí vamos a ir viendo que también hay otro volumen, ¿cierto?, que también es importante. Pero siempre hay que tener en consideración que a veces se llega antes, pero menos lejos, ¿ya? Y por ahí también se cruzan con conceptos que ustedes ya han revisado en una tarea que le di la semana pasada en relación a la especialización temprana, que muchas veces queremos acelerar los procesos y terminamos recibiendo, ¿cierto? Teniendo lo que nosotros no esperábamos, el efecto contrario. Yo siempre me acuerdo de un profesor, un entrenador mío que me decía: Tomás, vísteme lento que estoy apurado. En relación a la formación del trabajo con niños, vísteme lento que estoy apurado. De la manera que nosotros sentemos bases firmes, esta casa que yo, este edificio que yo estoy construyendo, este deportista se va a mantener sólido, ¿cierto? Y con el tiempo va a poder competir hasta mucho más tiempo. Va a poder desarrollar su deporte, ¿cierto? Durante más tiempo. También esta tabla ustedes ya la vieron, aparecía en la guía. También hay que entender que el volumen va a depender de la etapa sensible en la que esté el chico. Yo le tengo que ir dando el volumen, va a tener que ir variando en relación a diferentes aspectos. Aquí hay otra tabla que se relaciona en base a lo mismo, ¿cierto? Que a mayor, ¿cierto? A mayor cantidad de cruces, mayor tiene que ser el volumen en el que yo trabaje ciertas capacidades. ¿Dónde yo tengo que poner, cierto, las fichas? ¿Cuándo tengo que trabajar esta capacidad en el chico? Tal cualidad. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo claro. Por ejemplo, la rapidez entre los 9 y los 14 años, la fuerza máxima, el equilibrio, la diferenciación y control. Esto ustedes lo van a poder revisar, lo van a poder tener, esto queda para ustedes. Pero para que se den cuenta que hay momentos, hay fases sensibles, periodos sensibles, ¿cierto?, donde el volumen tiene que aumentar para ciertas cualidades. Cuando yo soy más pequeño, ¿cierto?, los aspectos motrices pasan a ser fundamentales. El equilibrio, aprendizaje motor, orientación espacial, diferenciación y control, reacción, todo eso pasa a ser preponderante en etapas iniciales, ¿ya?
y lo tengo que desarrollar en su momento. En la primera clase hablamos sobre este concepto, sobre el concepto de la regla de los 10 años, que es cierto que se requería, que se hablaban los expertos que se requerían mínimo 10 años para que el deportista alcanzara el nivel de experto. Ojo, esta teoría no solamente se da en el deporte, sino que se fue respaldada con hallazgos en la música, en la matemática, en carreras de larga distancia y en el tenis. O sea, no solamente en el deporte, también en otras disciplinas, que la gente cuando trabajaba de manera esforzada por durante 10 años alcanzaba un nivel de expertise. Aquí tenemos un ejemplo. Obviamente que esta superestrella de la natación, Michael Phelps, escapa un poco de los parámetros, porque el hombre llegó a ser multicampeón olímpico y la verdad no siempre entrenar de pequeño durante 10 años te va a dar, ¿cierto? Este nivel de expertise, ¿cierto? Este nivel de logros que tuvo Michael Phelps, que fue un prodigio, ¿cierto?, de la natación en este último tiempo. También está la teoría de la práctica deliberada o de trabajo independiente, que aquí lo vamos a ir enlazando en relación también al volumen. Se hablaba, ¿cierto?, que para alcanzar el nivel de experto se requiere realizar una práctica constante, ¿cierto? Pero también tenía que irse realizando un trabajo independiente por parte del deportista. ¿Y a qué se referirá con eso? Horas, horas que son externas al entrenamiento, ¿como cuáles? Más adelante lo vamos a especificar. Helsen et al., Stark et al. Y Hodge y Deakin en el 98, o sea, varios estudios se realizaron, llegaron a la conclusión que los atletas expertos acumulaban más horas de entrenamiento que los no expertos. ¿Pero cómo? ¿Qué tipo de horas? No. ¿Qué tipo de entrenamiento? Practicar en actividad específica. O sea, podríamos decir que Messi, para desarrollarse mejor y tener un mayor volumen, le servía jugar play, y Cristiano Ronaldo también. Por eso también llegaron a ser expertos. La verdad es que no. No iba por ahí el tema. El desarrollarse en los videojuegos no le va a permitir tener, ¿cierto?, un mayor desarrollo de una habilidad. Al contrario, o sea, no llevan en sí un beneficio. Pero sí ver videos, competencias o práctica organizada o instrucciones del entrenador van a llevar a una mejora en los deportistas. Un estudio lo correlacionó, ¿cierto?, en el básquetbol y en el hockey césped. Entonces, sí ahí parece una correlación en este tipo de estrategias que hoy en día sí se utilizan mucho, por ejemplo, el mostrarles videos a través de plataformas virtuales, a través del celular. Hoy en día es una herramienta que se puede utilizar, está a la mano de todos tienen un celular, ¿cierto? Los deportistas tienen a la mano un celular y por ahí les puede permitir, ¿cierto?, conectarse y poder ver constantemente video o retroalimentación de parte de su entrenador. Hoy en día en el fútbol la cantidad de ligas importantes de cámaras y análisis importantes que se realizan, y en otras ligas y en otros deportes igual es tremendo, el básquetbol, en ligas de alto rendimiento. Análisis biomecánico, también importante, como se ve acá. Ahí se ve, cierto, el análisis biomecánico y se le muestra a los deportistas que también es una herramienta no menor. Se puede utilizar en el voleibol. Marcelo Bielsa hace unos años, que hoy en día está en el Leeds, salió en una portada de un diario chileno que decía, increíble lo que hacía Bielsa, que se iba a la cancha y le mostraba una tablet, o le mostraba un computador. Y cierto, le da indicaciones, le mostraba cuáles eran los movimientos que ellos tenían que ir realizando en la cancha, qué era lo que él quería. Acá hay un video. Hola amigos, de un soy análisis de Gallardo una y esto técnica, es un análisis de mi snatch. ¿cierto?, de levantamiento de pesas, el cual nosotros lo podemos realizar, Y ahora vamos a verlo por lo partes. podemos analizar con nuestros deportistas. Quinovea, posición Aquí él inicial, utiliza el raya Quinovea, bronce, ¿cierto?, para ver el desplazamiento de la barra. de hombro barra, la verde para la posición de la espalda, y la línea azul que vais a ver es la trayectoria de la barra. Posición inicial con el tronco más o menos a unos 45 grados, hombro ligeramente por delante de la barra, tampoco demasiado. Él explica la técnica, ¿cierto?, su posición. Hacer el snatch. Esto se puede realizar, claramente que sí se puede realizar con mis deportistas. Yo lo puedo realizar y es una herramienta, ¿cierto?, que le da una retroalimentación tremenda a ellos. De la barra. Os recuerdo que esta es mi forma de hacer snatch y como mejor me va, no tiene por qué ser la mejor ni
muchísimo menos. Tan siquiera tiene por qué ser la mejor de mi barrio, pero bueno, yo Voy a lo he hecho adelantarlo un poco. hacia adelante, Él después, incluso bueno, ahí hasta muestra el llegar a final los del tobillos, incluso movimiento. un poco hacia atrás. El tronco completamente vertical y aquí preparados para la triple extensión. Como veis ahí, ahí la barra ya sale disparada, mi espalda va ligeramente hacia atrás para poder aplicar la Esta máxima grabación la podemos posición realizar y al con un final todo celular. esto acaba dejando esta bonita S clásica, que es el patrón de trayectoria Y luego, de la con barra durante todo un programa que es gratis, el el Kinovea, podemos llevar, ¿cierto?, a cabo este análisis. ¿Es imposible de realizar? Para nada. Depende de nosotros, ¿cierto?, tener las ganas de poder, ¿cierto?, llevar a cabo este tipo de análisis. Parece que me falta un video, espérenme. Acá hay otro video en donde se muestra un análisis en el fútbol. Son imágenes tomadas de la televisión. Se analiza el line-up, ahí está en inglés, la alineación inicial. Y con estas herramientas, por ejemplo, el Kinovea, uno puede generar estas líneas y irle mostrando aspectos más tácticos. Ahora ya pasamos de un deporte individual, pasamos a un deporte colectivo. Fíjense, ¿cierto?, como les va mostrando las diferentes acciones que van realizando el oponente. Esto se ve mucho en fútbol profesional, donde sí hay mucho más acceso a videos. En el fútbol formativo es diferente. En el deporte formativo es diferente. Porque es difícil tener acceso a este tipo de videos, sobre todo del rival. Por ahí se trabaja así con el trabajo o con imágenes del equipo propio. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? Se grafica también la acción que se presenta en el juego, la grafican acá en una animación. Son herramientas que hoy en día cada vez se utilizan más. Yo se la puedo presentar a mi equipo en un horario externo al de entrenamiento y también entra como un volumen de entrenamiento no menor. ¿Ya? Es importante que lo utilicemos como herramienta. Hoy en día cada vez hay más herramientas que nos permiten poder llevar a cabo este tipo de actividades con nuestros deportistas. Como trabajo número 3, les voy a pedir que relacionen 3 test a un deporte de su elección para identificar a un deportista. Obviamente van a tener que fundamentar por qué se elige cada uno de esos tests. Me lo envían hasta el domingo 20, ¿cierto? Hasta las 23:59, hasta las 12 de ese día. Van a tener plazo, me lo envían en formato Word al email, ¿cierto?, que ya conocen, el mail personal. ¿Ya? Muchas gracias por su atención y por favor, importante que envíen los trabajos. Vamos a ir de manera sistemática realizando diferentes trabajos, pero necesito que los envíen para que no se vayan quedando atrás y no quiero tener problemas después con las notas. ¿Ya? Eso. Que tengan una bonita semana y nos estaremos viendo en una próxima clase.